Vamos a recordarles lo que les decíamos antes de la tanda. Edward Bass era un profesor de inglés que vivía en Maldonado. Fue asesinado ya hace una semana. Se está indagando a la ex mujer por este caso. El que declaró en ese sentido es un amigo, una persona que trabajaba en la casa de la mujer, que dijo que ella le pidió que llevara a dos hombres de una parada hasta el apartamento y que después los volviera a dejar en otra parada. Los hombres venían de Montevideo, iban de Montevideo a Maldonado, eran los dos sicarios contratados. El hombre dice que no preguntó nada, que no sabe, pero que la fiscalía dice que sentía presión en ese accionar que la mujer le había hecho ese encargo. Se está estudiando este caso, se está investigando, todos los días aparecen nuevos datos. Estamos hablando de que en esa mansión donde vivía la mujer con su amiga, se realizaban fiestas swinger, por esto que también ha tenido trascendencia cruzando la frontera también en Buenos Aires, porque había muchos famosos involucrados en esas fiestas que se hacían allí. Por otra parte, que estaban siendo grabadas, sí, ¿no? Eran grabadas. La mujer, que es la que está siendo ahora investigada por este caso, declaró hace ya unos 10 días al país que ella estaba con este señor desde que tenía 14 años, que él era proxeneta y que él a ella y a la amiga las prostituía y no podían hacer nada, y que fue la nueva pareja de la mujer. Era bígamo, ¿no? Sí. Sí. Así que en realidad hay muchas puntas de este tema, y para poder tener la información actualizada de lo que está sucediendo, es que en un ratito nada más vamos a estar conversando con Edward Batista de este caso, que tiene un montón de ribetes, ¿no? Porque También, todos los días aparecen datos distintos. y también otra de las cosas que llamaba la atención fue la declaración de los hijos de esta pareja, que justamente señalaban a la madre como una persona totalmente despreocupada, digamos, del rol de la crianza, y que ellos de alguna manera querían quedarse con su papá, lo cual también llama la atención por ese otro costado proxeneta que también se le atribuye a este hombre. Está como todo muy enrabado, Muy, ¿no? sí, muy turbio, muy entreverado. Sí, Sí, hoy hubo un allanamiento en la casa. Le apodan la mansión del sexo, digamos. Sí, sí, donde se hacen todas estas fiestas que vamos a estar hablando en un ratito en el verano. La mujer, además, que fue de los primeros datos que se empezó a dar, es hija de un rey gitano que vive ya hace muchos años en Maldonado. Ella dice que no tiene vinculación ni con su familia ni con los gitanos, que fue otra de las puntas que se habían tratado en este tema. A mí lo que me llama la atención es que estuvieron juntos desde los 14 años, cuando ella era menor de edad. Está lleno de historias de parejas pero que imagínate empiezan que además siendo novios siendo menores de edad, se casan, tienen hijos, Claro, y pasan la vida entera ella, juntos y se separan. ella además había hecho varias denuncias por violencia de género, y el hombre tenía varias denuncias al respecto. O sea, Sí. son muchas puntas, Yo ¿no? lo que digo es que si ella es de una familia gitana y se alejó de su familia, porque esa es la única manera de casarse fuera, Sí. digamos, Sí. evidentemente no tenía la aprobación, lógicamente se habría ido a los 14 años, se habría escapado, También. me Ella imagino. Ella está negando esto que tú decís de lo del papá, o sea, tener relación con su progenitor y con la colectividad gitana, pero también desde hace años vive en una lujosa mansión que está ubicada en un barrio muy exclusivo, un barrio Beverly Hills de Punta del Este, que bautizó Gypsy Queen, o sea, la reina gitana. Entonces medio como que se contradice ella misma. Parece que lo construyó en 2004 y en 2012 se la vendió a un magnate brasileño por 1.3 millones de dólares, pero la contrató para que continúe como administradora de ese lugar. Porque Así que también hay datos, ¿no? Hay versiones que la apuntan a ella como la Es que La proxeneta. proxeneta y la organizadora. O sea, exactamente, como una especie de madama, digamos, de alguna forma. Es como un caso muy extraño. Sí. Sí. Para nuestra idiosincrasia es raro, Sin duda. ¿no? Es como decía, muy Cada hollywoodense, punta, sí. muy de historia de Hoy película. escuchaba al abogado de los hijos de esta pareja, ¿no? Porque estamos hablando del profesor, que era el ex marido de la mujer propietaria, digamos, o administradora, mejor dicho, de esta mansión. casa, de la mansión del sexo. Y el abogado decía, bueno, esta familia inusual.
Ya el propio abogado. El propio lo decía, abogado. claro. Bueno, es difícil determinar qué es lo que sucedía en esta familia inusual. Lo escuché de mañana en el canal argentino TN referirse así sobre, bueno, los vínculos, digamos, familiares. Claro. Que todo es muy difícil de desentrañar ahora, más cuando pasó esto, ¿no? Claro. O sea, a partir de ahora es muy difícil de encontrar cuál es la verdad y de llegar a una conclusión. Ayer se hizo una reconstrucción también del asesinato. Del asesinato, eso que estaba contando Ine, y justo se los había citado en la parada 42 de La Mansa, en un lugar en donde no hay iluminación y donde no hay parador, casi que no hay viviendas alrededor, y ahí fue que ellos se suben al auto y hacen el trayecto hacia Maldonado, hacia la casa del profesor, sí, en donde, bueno, se bajan del auto, le tocan el timbre en el apartamento donde vivía el profesor de inglés. Allí estamos viendo las imágenes de él, y el profesor baja las escaleras y de hecho les abre la puerta. Hay una discusión, o sea que es como que si él los conociera, pues si no es como raro también. Esas personas venían de Montevideo, habían sido contratados desde allí de Montevideo y habían ido a Maldonado por ese momento. Y ahí es que le disparan. Y ahí va. Estamos ahora con Eduardo Batista desde Maldonado para actualizarnos con este caso. Buenas tardes, Batista. ¿Qué tal? Buenas tardes, el saludo para todos allí en piso, en una tarde gélida aquí en Punta del Este, más precisamente en el barrio Beverly Hills. Estamos compartiendo la información, ustedes ya hicieron un detallado avance de lo que ha sido un caso que está en los medios de comunicación, muy bien dicho, en el Río de la Plata a esta altura, por lo que significa, por las connotaciones que ha tenido este hecho que comenzó con un homicidio de un profesor de inglés en el centro de la ciudad de Maldonado y con el correr de las horas rápidamente tuvo derivaciones insospechadas. Bien dicen que la realidad supera ampliamente la ficción, porque si uno viera esto en una serie policial seguramente diría que exagerado el autor. ¿Cómo va a pasar todo eso? Bueno, ha pasado. Hay muchas cosas que la justicia está investigando y que todavía no quedan claras, pero bueno, todo es tan grave que más allá de que la ley de nuestro país indica de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, bueno, se ha tomado la determinación de decretar prisión preventiva para la ex esposa del fallecido como presunta autora ideológica de este crimen. Ustedes ya explicaron por qué se ha tomado esta decisión y más allá de que contra de ella concretamente solo está la palabra de ese empleado, un albañil que había trabajado en el mantenimiento de la casa aquí a mi espalda en varias oportunidades, bueno, hay otras situaciones en la interna de la familia que llevaron a que la fiscal, bueno, entendiera de que hay indicios de que esta mujer, la ex esposa del fallecido, tuvo algo que ver con el crimen del mismo. Por eso esta persona ya está recluida y habrá que aguardar, porque la justicia tiene legalmente 90 días para tomar la determinación final, si es inocente o si finalmente es encontrada culpable del delito. El conductor del vehículo, el albañil que llevó a los sicarios, fue obviamente también enviado a la cárcel y su caso ya es bastante más comprometido porque nada va a deslindar la responsabilidad de su participación en el hecho, ¿verdad? Porque no se concibe que él no supiera qué es lo que estaba sucediendo o a qué había llevado a estas personas hasta el apartamento en el centro de la ciudad de Maldonado. Todas estas instancias se llevan adelante en la sede penal. Lo que ocurrió hoy aquí en el chalet de Beverly Hills fue un allanamiento. Policía científica, acompañado con personal y representantes de la justicia de Maldonado, ingresaron a la propiedad y allí, bueno, estaban buscando documentos, estaban buscando algún otro elemento que sirva dentro de esta causa para aclarar algunas situaciones. Todavía no apareció el arma homicida, esto no es un detalle menor. La policía está buscando a los sicarios, no aquí en el departamento de Maldonado, sino en un radio mucho más amplio, y hay algunas pistas concretas que manejan los investigadores como para tener un resultado positivo a corto plazo, pero eso todavía no se ha concretado y obviamente será determinante en toda esta causa, ¿no? Poder encontrar a quienes realmente dispararon el arma que terminó con la vida del profesor de inglés. Bueno, Eduardo, justamente eso que tú dices es lo que mantiene el abogado de la mujer, que dice, bueno, solamente están las declaraciones del albañil, no hay más nada, no apareció el arma, así que si esto sigue así y no habría nada más, la mujer podría quedar en libertad. Pero estaría bueno que nos cuentes cuál es la denuncia que le iba a hacer, cuál es la demanda que le iba a hacer este profesor de inglés a su exmujer. La demanda que iba a presentar al día siguiente de ocurrido el homicidio era por la venta de esta propiedad precisamente
que era de ambos, era del matrimonio cuando ellos estaban casados hasta el 2016 y fue comercializada no hace mucho tiempo en algo así como 3 millones de dólares. ¿De dónde sale la cifra? Bueno, la demanda era por 1,5 millones aproximadamente y él reclamaba la mitad. Así que el sentido común indica de que la propiedad fue vendida en 3 millones de dólares, por eso él estaba reclamando 1,5 millones, por eso iba a reclamar. Todavía eso ha quedado pendiente porque el abogado del profesor de inglés ha manifestado que, bueno, ahora dependerá de los herederos si siguen adelante con toda esta causa. Herederos que no son una figura abstracta dentro de toda esta historia. Estamos hablando de los hijos de este matrimonio. Una joven de 20 años y un menor de edad, un varón menor de edad, que están viviendo todo esto y uno imagina con una angustia tremenda. El padre muerto, la madre presa por haber matado o presuntamente por haber matado a su padre, y en el medio de ese contexto, bueno, además reclamos y demandas. Una situación bastante delicada también desde el punto de vista humano en toda esta historia que no podemos perder de vista, ¿no? Pero no era una situación muy clara también, porque en realidad los chicos convivían con la idea de que su papá también tenía otra mujer además de su madre, ¿no? Entonces ya venía como mal de hace mucho tiempo la historia. Tal vez no los tome tan por sorpresa. Los padres estaban divorciados, esto es una realidad. Los padres estaban divorciados como tantos padres hay divorciados en la actualidad. Lo que nada indicaba que las cosas iban a terminar quizás de una forma tan violenta, más allá de las diferencias que venían desde hace muchos años. Y ahora, a la luz de los hechos, con el testimonio de la propia mujer, bueno, ella manifiesta incluso situaciones muy graves. Estamos hablando de temas muy delicados, no precisa que yo lo diga, la violencia de género, violencia contra una mujer, prostitución. Ella manifestó que el profesor de inglés ya fallecido era proxeneta. En nuestro país la prostitución en sí misma no está penada, pero sí el proxenetismo. Estamos hablando de cosas bastante graves. Llegó a mencionar incluso la palabra cautiverio, no solo de ella, sino también de otra persona que vivía con ella en esta propiedad, amenazas, bueno, situaciones bastante complejas que van mucho más allá incluso de esas fiestas privadas que, bueno, trascendió, se realizaban en esta propiedad. Más allá de la fantasía que pueda girar en torno a estos hechos, es una realidad, no es un invento. Esto pasaba, se realizaban fiestas swinger y eso era uno de los medios por los que esta familia obtenía una importante suma de dinero. Aunque restará establecer, y eso lo tiene que determinar la justicia, si era la única forma en la que estas personas podían llevar una vida tan importante. La propiedad aquí a mi espalda, en el barrio Beverly Hills, debe ser una de las más costosas en barrios de estas características aquí en esta zona del departamento de Maldonado, un predio de más de 1.000 metros cuadrados, varias propiedades en una, porque estamos hablando de casas bastante amplias, con muchas habitaciones, con total independencia unas de otras. Bueno, por eso digo que todavía la justicia tiene arduo trabajo por delante y del allanamiento de hoy, ahí se pretende por lo menos tener algún dato más que acerque a los investigadores, a la fiscal, a establecer qué pasaba puertas adentro de este lugar, ¿no? Claro, Eduardo, lo que Adriana te hacía referencia era al caso de ella y de la amiga que convivían con él antes y que ella había declarado a El País de que ambas eran las que las prostituía, que convivían los tres juntos. A eso te hacía referencia hoy. Sí, una relación bastante tóxica, una relación que ya desde hace mucho tiempo uno presume vendría bastante complicada, que estas personas se divorciaron en el 2016, pero los años que estuvieron casados seguramente no era una relación normal. Aquí se sabe, muchas personas conocidas de los involucrados han manifestado saber y ser conscientes de que viviendo todos en la misma propiedad había otras parejas en el medio, que había otras personas viviendo en calidad de parejas de unos y otros y que todos convivían en el mismo predio, en esta misma mansión, como se la ha denominado aquí en Beverly Hills. Y eso habla a las claras de una situación totalmente anormal desde ese punto de vista, ¿no? Eduardo, trascendió en la prensa argentina principalmente que los hijos habían dado, bueno, obviamente su testimonio a la justicia. ¿Pudiste acceder al expediente, a qué relatan ellos? Porque quizás eso es clave. Es clave, ¿no?, en todo esto. Todavía no es público porque está en pleno proceso.
y no se puede obtener acceso a esta documentación en forma normal. Si alguno puede obtenerla, no será por las vías tradicionales o convencionales. Uno sabe que siempre a través de fuentes va llegando información con la que cada uno de los periodistas y comunicadores vamos manejando lo que va sucediendo. Oficialmente todavía no se puede publicar y no se puede saber lo que han manifestado estas personas. En el caso de los hijos concretamente, bueno, la joven de 20 años, hay una situación que no es menor y es la presunta o el presunto intento de autoeliminación del que protagonizó no hace mucho tiempo. Ella estuvo internada en Montevideo producto de un accidente de tránsito muy grave, estuvo acompañada incluso por su madre todo el momento de la internación, hasta hace poco que se dieron los hechos que estamos narrando y compartiendo con ustedes, y allí pasó a ser cuidada por la familia paterna, por los abuelos paternos, y ahora están acompañándola. El menor, bueno, sí, está en el caso de él puntualmente viviendo con una tía paterna, y viviendo de esa forma momentos bastante dolorosos desde todo punto de vista. Seguramente esas declaraciones ayuden a esclarecer este caso. Seguramente. Muchísimas gracias, Eduardo Batista. Estamos en contacto en cualquier momento para ver cómo sigue la evolución de este caso. Muchas gracias. Los mantendremos informados como quieran.